Bienvenidos al bosque. Hoy os hablo desde un altiplano maravilloso, uno de los lugares que más me impactan del Parque Natural del Montseny. Estamos en el Pla de la Calma, ¿no? La llanura de la Calma, que le llaman, y estoy aquí para hablaros del escaramujo. No sé si conocéis el fruto de la rosa canina, el de la canción, el escaramujo. El escaramujo no es más que un sinorhodon lleno de unas pepitas, con una vellosidad así importante. Pero os quiero hablar del escaramujo porque en el siglo XVIII fue muy importante. ¿Sabíais que los marineros y los expedicionarios se lo llevaban a todos sus viajes porque contiene una gran cantidad de vitamina C y eso les ayudaba contra la enfermedad del escorbuto? Es un fruto también llamado tapaculos porque es súper antidiarreico. Esta planta, la rosa canina, es una planta arbustiva que aquí la encontramos casi con medidas de árbol. Y bueno, si os podéis fijar, su hoja es serrada, como los cultivares de las rosas normales. Ahora mismo no sé si os podré enseñar algún arbusto florecido, porque estos escaramujos son del otoño pasado, o sea, han permanecido en el arbusto hasta ahora. De hecho, se suelen recolectar entre octubre y noviembre y también son válidos para hacer mermeladas, para hacer licor de escaramujo. Hay un montón de recetas por ahí en la red que podéis encontrar. Pues bien, la rosa canina, que ese es su nombre científico, la rosa silvestre, el rosal silvestre, yo lo utilizo para fabricar la flor, para fabricar el licor de la ratafía, ese licor que ya sabéis que fabrico en casa para los más allegados. Y bueno, para mí es una planta extremadamente sutil, poderosa y a la vez hermosa. Hacía mucho que no podía hablaros de frutos con este tiempo, con esta primavera de 2018 que está siendo auténtica, ¿no? Porque, como dice la canción, tenemos 4 seasons in one day, cada día sale el sol, llueve, es una auténtica primavera cambiante y preciosa. Y ahora, paseando por este lugar tan maravilloso, pues he encontrado los escaramujos del año pasado y no he podido evitar pararme a filmar, a haceros el vídeo y a enseñároslos y a mostraroslos. Seguro que muchos de vosotros los conocéis y los habéis utilizado, pero a mí me parece una curiosidad importante, ¿no? Como es un pequeño elemento que en la antigüedad pues salvaba muchas vidas por su rico contenido en vitamina C. Bueno, pues un apunte más, así rodeada de calma. Nos vemos en el próximo vídeo. La busca más bosque.